Me place presentar a Emanuel Kahn, que es coordinador del Núcleo de Estudios Judaicos del IDES, y que nos pareció que podía ser interesante como cierre reflexionar sobre las reflexiones. 80 años después, cómo mirar, cómo analizar, cómo evaluar lo que pasó en 1938. Esta parte está pensada en dos. Por un lado, Emanuel, que va a hacer su planteo, y después la posibilidad de que entre todos todavía podamos reflexionar algo. Gracias. No, ahí estoy. Buenas, ¿se escucha por ahí atrás, Ari? ¿Sí? En primer lugar, agradecer sobre todo a Jacob, que ya hace unos meses largos. Sí, ahí va, ¿se me escucha mejor ahí? Agradecerle a Jacob, que ya hace unos meses largos empezó a gestar este lugar de encuentro, esta jornada académica, pero que sobre todo se ha constituido también un espacio de intercambio y reflexión. Gracias. Junto a Jacob, agradecer al Seminario Rabínico Latinoamericano, a Ari, que está por allá, y al Museo del Holocausto de Buenos Aires, a Johnny y a Fabiana, que están por allá, por darnos un poco cobijo en este lugar, pero también por haber acompañado el proceso de organización, que entiendo, fui testigo de todo el proceso, fue arduo, fue minucioso, encontrar las personas con las que queríamos dialogar, intentar comprender un programa también que pudiera analizar las diversas aristas de la experiencia del Holocausto, de la Kristallnacht, del pogrom de noviembre del 38, y que, como ustedes vieron, pudo componer como una serie de dimensiones que son múltiples, pero que todas son concurrentes, ¿no? La dimensión internacional, la dimensión geopolítica, la dimensión nacional. Cuando pienso en lo nacional pienso en lo argentino, lo latinoamericano, de alguna manera las mesas, lo testimonial, lo académico, y de alguna manera todas las mesas han de alguna manera dado cuenta de esa multiplicidad de un modo sustancial. Digo, y no es fácil. Vengo de un congreso en la Universidad de Washington, en St. Louis, en el estado de St. Louis, y en el estado de Missouri, y donde el congreso sobre el estudio del Holocausto era tan inmenso que a la vez esa posibilidad de concurrir y reflexionar y aprender un poco del conjunto era inasible. Entonces esta dimensión más pensada de Jacob, de Ari, de Johnny y del museo, del seminario, del Centro de Estudios sobre Religión y Sociedad, sí, me parece que es como un buen aliciente, y ojalá que se vuelvan a repetir. A la vez no puedo dejar de empezar estas consideraciones sobre la recepción de la Kristallnacht, el pogromo de 1938 en Argentina, sin hacer una consideración de índole personal, que espero que me disculpen, pero que, digo, en un día como hoy no me pase inadvertida. En la madrugada falleció una persona singular, Mauricio Tenenbaum. Mauricio no tienen por qué conocerlo, pero sería injusto que lo conozcan como el papá de Ernesto Tenenbaum, porque en realidad Ernesto es el hijo de Mauricio. Mauricio, de alguna manera, pienso en el trabajo que presentó hoy Germán, Mauricio a su modo era un militante antifascista. Un militante antifascista fuera de tiempo. ¿En qué sentido fuera de tiempo? Digo, es un militante antifascista de los años 40 que sostuvo su antifascismo hasta el día de ayer, podríamos decir, ¿no? Es un militante antifascista como de larga trayectoria. Y que hizo de su adscripción ideológica, ¿sí?, podríamos decir, su bandera de vida, su forma de vivir la vida. Mauricio fue un militante comunista, de la Federación Juvenil Comunista, luego del partido, en los años 40 y 50, fundador del movimiento judío por los derechos humanos hacia el final de la dictadura, en 1972, miembro del Consejo Directivo, miembro del Consejo Directivo de la DAIA entre los fines de los 80 y los 90, hasta después del atentado, donde decide irse en franca disidencia con la conducción de la DAIA por su posición frente al encubrimiento del atentado.
se suma a la AMNEI BRIT unos años y luego funda la Comisión Provincial por la Memoria en la provincia de Buenos Aires, de la que fue vicepresidente hasta el día de ayer. En La Plata, en la ciudad de La Plata, exactamente. Sí. Digo, en ese sentido, Mauricio de alguna manera es una persona que siempre estuvo también preocupada por estos temas. Y conjugaba unas dimensiones que son singulares. Era un militante político, era un militante antifascista, pero también era un intelectual. Era un tipo muy leído, muy instruido y con una profunda dedicación no tanto a la escritura, pero sí al diálogo. Lo he visto a Mauricio con sus 85 años largos dar clases magníficas a jóvenes de 14, 15 años sobre qué era el nazismo en la ciudad de La Plata, por ejemplo. ¿Sí? Y en ese sentido me parece que no estaba de más pensar en unas jornadas dedicadas a pensar el impacto, la recepción de la Kristallnacht en Argentina, también despedirlo de algún modo, reconociendo toda su tarea y su labor. Cuando inicié mi carrera como investigador, sería como mucho decir eso, cuando quise empezar a hacer esto en la ciudad de La Plata, que es de donde provengo, la voz autorizada era la de Mauricio. Y yo quería trabajar sobre los judíos, y entonces eran apenas fines de los años 90, y no tenía un horizonte, digamos, de mucho acompañamiento, de mucha formación. Nadie en la universidad se dedicaba a estos temas. Y quien aparecía ahí como un libro de consulta, como un sujeto de consulta, era él. Y entonces, luego de llamarlo por teléfono, no existía el mail, mucho menos el WhatsApp, Mauricio me invitó a su casa y conversamos un largo rato. Y luego de haber conversado sobre lo que a mí me preocupaba, lo que me interesaba de la vida judía, que empezó en ese primer trabajo sobre la recepción del caso Eichmann en la década del 60, luego viró hacia los judíos y la dictadura militar, pero luego de dialogar con Mauricio, él me dijo, a mí me gusta porque yo era muy joven, y Mauricio me dijo algo así como, a mí me gusta tu ánimo, tu temperamento, porque se ve que querés armar quilombo. Diría el padre Francisco, dijo, hagamos lío. Entonces dice, para mí esa es la función del intelectual o del historiador, o algo así me respondió. Y entonces empezamos el vínculo, él me cedió muchos libros, me prestó muchos libros, en algún momento incluso me compartió su archivo, que es un archivo muy interesante, para que estés atenta, alerta, es un archivo vastísimo, amplio, riquísimo sobre una trayectoria de un judío en Argentina en el siglo XX, siglo XXI. Y así nos fuimos cruzando de vez en cuando en la ciudad de La Plata, en la ciudad de las Diagonales, reconociéndonos, sobre todo yo reconociéndolo a él, porque me parecía una persona con una lucidez increíble. Y no renuncié a esto de hacer un poco de lío. Entonces, y un poco entiendo que es la función a la que me invitó también Jacob, ¿no? Diciendo, bueno, te invito a cerrar esto, proponenos algunos ejes de discusión. Y en primer lugar, me parece que ahí es interesante pensar qué decimos cuando hablamos de la recepción en Argentina de la Kristallnacht. Si miramos un poco el derrotero del programa, lo que hay ahí es una dimensión casi exclusivamente histórica, en su dimensión académica, pero también en su dimensión testimonial. Digo, los trabajos han dado cuenta de cómo fue la recepción del nazismo, en un sentido más amplio, durante los años 30 y 40. Y, digamos, podríamos decir que en términos de políticas migratorias, si Beatriz hubiera avanzado un poco más, como eso ¿sí? Se continuó procesando en años posteriores, por ejemplo, hasta la derogación de la Circular 11 durante el 2006-2007. Entonces, digo, ahí me parece que ahí sería como una posibilidad, que de hecho es lo que el Congreso o la jornada ha venido a resolver. Ahora, también es interesante pensar por qué la Kristallnacht o el pogromo de 1938 deben ser recordados o deben ser problematizados. Y ahí es algo bien interesante. Si miramos lo que sucedió la semana pasada, por poner un caso, en la prensa nacional, en los portales de noticias y demás, no hubo periódico que no tuviera su crónica sobre las jornadas de noviembre de 1938. Ariel, que está por acá, Ariel Rabert, no sé si se fue, escribió la de Clarín, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, también es interesante, digo, si tiene esa repercusión en términos contemporáneos, ¿sí? Como cierta dimensión actualista, podríamos decir, ¿sí? También es interesante pensar qué es lo que sucedía en ese lugar horrendo de los portales de noticias, que son los comentarios, ¿sí? Que es ese registro un poco del morbo colectivo, ¿sí?
donde bajo el anonimato uno puede decir cualquier barbaridad. Y ahí es interesante lo que sucedía luego de leer el conjunto de las crónicas, porque lo que se reponía era esa dimensión del negacionismo más vulgar, si se quiere, ¿sí? Tendiendo no a cuestionar los hechos, sino nuevamente a revictimizar a los judíos, ¿no? Ya sea porque el discurso de los judíos es un discurso que se construye desde la victimización, desde la acusación de estos portales, o ya sea por lo que Israel, ¿sí?, inflige a los palestinos en Medio Oriente y demás. Pero por un lado o por el otro, ¿sí?, se reponía nuevamente esa dimensión de la acusación, de la condena, de la construcción de un sentido peyorativo sobre los judíos. Uno podría ver eso cada vez, digamos. Es más, si leyéramos los informes sobre antisemitismo de la DAIA, básicamente son como el grueso del informe está construido sobre esos bagajes. Pero recordaba que en el año 2013, muchos de ustedes lo deben tener en su cabeza, ¿sí?, en la ceremonia interreligiosa celebrada en la Catedral Metropolitana, por ejemplo, ¿sí?, un grupo de jóvenes no mayores a 25 o 30 años, ¿sí?, interrumpió el acto, ¿sí?, rezando en latín e incluso cuestionando la figura del obispo Poli, ¿sí?, por llevar a los judíos a la iglesia, ¿no? Y ahí es interesante porque esa dimensión que repone cierta actualidad del antisemitismo, algo que aparecía también en la presentación de Daniel Muchnik hoy, hace unos instantes, ¿sí?, también reponía algo de otra índole, que era la rápida respuesta activa, celera, ¿sí?, de diversos actores condenando, ¿sí?, esas acciones antisemitas en el espacio público. Desde, pienso, el capítulo local de la organización de la Alianza para la Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto, que integran organizaciones de sociedad civil, pienso en el Museo del Holocausto, por ejemplo, pero también integran agencias estatales, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y la Cancillería Argentina, ¿sí?, construyendo rápidamente un documento condenando esas acciones, pero a la vez la manifestación de distintos actores, ya sea del arco político como del arco cultural, condenando esas intervenciones. Y en ese sentido me parece que ahí hay una dimensión que es interesante, ¿sí? Abordamos la Kristallnacht o repensamos el nazismo porque algo de lo que sucedió en el pasado sigue teniendo irremediable actualidad, podríamos decir, ¿no? Como diciendo, algo nos sigue reverberando, ya sea por el antisemitismo imperante o porque hay ahí alguna clave para interpretar problemas del presente que no implican necesariamente los judíos, pero que pueden ser resueltos. Digo, cuando Daniel Muchnik presentó su exposición sobre la conferencia de Evian, dijiste algo así como, esto tiene actualidad porque algo de esto está pasando, y entiendo que ese algo de esto es la crisis de refugiados, por ejemplo, que atraviesa Europa, África y Asia, con movimientos de gentes que no saben muy bien hacia dónde van. Entonces, ahí hay una dimensión que es interesante y que repone podríamos decir, esa potencialidad de la reflexión actual sobre el Holocausto, sobre la Kristallnacht y demás. Sin embargo, quisiera volver, más allá de esta dimensión sobre la memoria, quisiera también volver sobre alguna dimensión sobre la historia, sobre el acontecimiento, podríamos decir, porque la historia es todo también, ¿no? Pero sobre esa dimensión más acontecimental. Y algo me parece que queda claro con las jornadas de hoy, ¿sí?, es que analizar la Kristallnacht, analizar el nazismo, analizar la Segunda Guerra Mundial, analizar el Holocausto, nos pone de cara a una serie de dimensiones que hemos pensado básicamente de modo separado, de modo fracturado, fragmentado. Y ahí me parece que hay una cuestión que deberíamos repensar, y es que la experiencia del Holocausto de alguna manera también constituyó una experiencia de carácter global. Y eso es interesante reponerlo porque de alguna manera las nuevas perspectivas de los estudios del Holocausto, sobre todo en la agenda americana, pero también en la agenda europea, ¿sí?, responden esta dimensión de la experiencia del Holocausto como una experiencia global. Y en realidad podríamos decir que eso que responden como algo auspicioso, como algo novedoso, los estudios del Holocausto, en realidad está siendo revisitado por otras agendas académicas, ¿sí?, que de alguna manera empiezan a sostener esta dimensión de que entre las características centrales y novedosas del siglo XX, ¿sí?, la cuestión de la globalidad, la transnacionalidad, ¿sí?, es un modo de interpretar una serie de experiencias que, digo, deben ser problematizadas más allá de sus dimensiones continentales.
pienso que aquí está Mariana Estato, pero su libro sobre la Primera Guerra Mundial, La trinchera austral, sí, es una excelente clave de esa dimensión. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que solemos pensarla como una guerra netamente europea, ¿sí?, cruza, ¿sí?, el océano y se instala, ¿sí?, como una contienda también en el espacio público argentino. ¿Cómo se instala esa contienda? Bueno, por ejemplo, con las movilizaciones en las calles, ¿sí?, con los adiadófilos y los germanófilos, ¿sí?, efectivamente combatiendo en las calles. Y cuando digo combatiendo, Mariané no me deja mentir, le digo combatiendo, a veces es combatiendo en modo simbólico, pero a veces es a los puños, digamos, ¿no? Pero también no eran nada más las posiciones que podían tomar una serie de actores, ya sean militantes políticos, intelectuales y demás, sino el modo en que otras agencias, por ejemplo embajadas, agencias de noticias, delegaciones exteriores, Cancillería, ¿sí?, también, ¿sí?, irradian la guerra hacia otros territorios, hacia otros continentes. Y ahí me parece central un poco lo que hemos revisado hoy, en función de que también pensar cómo ese universo de noticias que se construyen, que circulan, no sé si está Gustavo, pero Gustavo está allá, pero también aparecía muy claramente eso en el trabajo de Germán presentado a la mañana, ¿sí?, esa dimensión de las noticias construidas para convencer, pero también para dar noticias, pero también para combatir, ¿sí?, de alguna manera eran parte de ese andamiaje, de esas formas de la guerra moderna, que no solo se juega en su dimensión bélica, en su dimensión estrictamente del teatro de operaciones, diríamos, ¿sí?, sino que, mejor dicho, piensa en el teatro de operaciones como una manera ampliada. Y en ese sentido, ¿sí?, el Holocausto no le escapa a eso. Como bien repusimos en las mesas de la mañana, y por lo que me han contado algunos colegas, apareció claramente en el día de ayer, ¿sí?, no podemos seguir afirmando de que la memoria del Holocausto, por ejemplo, las narrativas acerca de lo que sucedía con los judíos durante la Alemania nazi, es una memoria más bien tardía, es una narrativa más bien tardía. Hay un conocimiento muy temprano de lo que está sucediendo en Europa, ¿sí?, desde 1933, incluso desde antes, hay un conocimiento muy temprano acerca de lo que es el nazismo, por ejemplo, lo que es Hitler, el programa del nacionalsocialismo, de un modo muy temprano que es combatido muy tempranamente. La historia que reponía Hermann Hoy sobre Alemán, ¿sí?, cuestionando al nazismo ya en la década del 20, puede ser pensada en esa dimensión. Y como bien sabemos, a través de los trabajos, por ejemplo, el de Alemanes antinazis de Germán, pero también la reciente tesis de Malena Chinsky de doctorado sobre la memoria del Holocausto en la década del 40 en la ciudad de Buenos Aires, los trabajos que está desarrollando Ariel, y pienso el clásico sobre el antisemitismo en Argentina de Dani Bovich, podría seguir reverberando en la bibliografía, ¿sí? Podríamos pensar que ese conocimiento no solo sobre la Segunda Guerra Mundial, sino específicamente sobre lo que acontecía con los judíos, ¿sí?, era problematizado por un universo muy amplio de actores. Y ahí esa dimensión de ese universo amplio de actores debe ser puesta justamente en evidencia. Son los alemanes antinazis, pero también son los nacionalistas católicos o los nacionalistas de derecha que trabajó María Inés en la ponencia de hoy y que de alguna manera debaten en el espacio público con posiciones muy diversas de intenciones, germanófilos, aliadófilos nuevamente, justificando los crímenes del nazismo, justificándolos, celebrándolos, cuestionándolos, condenándolos, lo mismo con la OPCA, ¿sí?, para pensar el trabajo de Silvia, ¿sí?, pero que no pasan inadvertidos en la esfera pública. Un universo enorme de actores está pensando, cuestionando, movilizándose en torno a esa experiencia. Y valga justamente la rareza, si se quiere, en ese contexto, la Kristallnacht, lo que conocemos luego quizás como el pogromo de noviembre de 1938, y acá Gustavo no me va a dejar de mentir, en el sentido de que en el relevamiento periodístico, de la prensa nacional sobre todo, ¿sí?, el acontecimiento del 38 no tiene una dimensión singular, puntual, superadora, ¿sí?, en la interpelación de la sociedad nacional, sino que justamente es leída como básicamente otra en la prensa contraria, es leída básicamente como otra de las muestras de las barbaries que significaba el nazismo en el derrotero de la historia política europea. Incluso quizás
repensando un poco a partir de la presentación de Daniel y de Beatriz sobre el final, y repensando la trayectoria de la prensa nacional en el 38 particularmente, el gran debate del año 37-38 y a posteriori es el debate sobre la cuestión del ingreso de refugiados, ¿sí? Y lo que aparece ahí, ¿sí?, justamente son posiciones públicas tendientes a cuestionar a los judíos como una población indeseable, por ejemplo, los nacionalistas católicos, la derecha conservadora y demás, ¿sí? Y un grupo de actores que no son necesariamente de izquierda, pienso en un Borges, por ejemplo, y además pienso en la OCA, pienso en los militantes de la izquierda, en Bravo, en los que fuimos citando hoy durante todo el día, que efectivamente, ¿sí?, consideran el ingreso como una respuesta casi humanitaria, diríamos hoy casi humanitaria, pero que de alguna manera ponen en tensión en el año 38 particularmente, ¿sí?, el problema de los refugiados, la recepción de estas poblaciones que tienen que salir, no es que desean, tienen que salir de Europa, ¿sí?, como uno de los problemas acuciantes de la agenda internacional de cara no, porque nadie va a saber, que nadie sabe todavía, salvo Hitler, que lo que viene es una Segunda Guerra Mundial. De hecho, quizás eso explique por qué la Circular 11, ¿sí?, explique no en el sentido de literalidad, ¿no?, pero nos ayuda a entender, ¿sí?, que la Circular 11 es un documento del año 38, porque la centralidad que tiene el debate en ese año sobre qué hacer con los refugiados, qué hacer con las poblaciones, y una consecuencia de la conferencia de Evian desde ya, ¿no?, pero el debate central es sobre qué hacer con estas poblaciones que tienen que salir. Y ahí me parece que es interesante o es problemático pensar en una doble dimensión, que es la relación entre la memoria y la historia en ese caso. Porque los historiadores, y yo me incluyo entre ellos, yo soy historiador, me cuesta mucho trabajar con testimonios, pero los historiadores somos muy celosos del documento. Y el documento es muy ilustrativo, ¿sí?, es muy iluminador respecto de la posición restrictiva del Estado Nacional, ¿sí?, la Circular 11 que encuentra Beatriz, pero que luego se repone, por ejemplo, en la tesis de Leonardo Segman y en otros trabajos un poco reconocidos también, no conocidos, ¿sí?, sobre las restricciones que el Estado impone al ingreso de refugiados judíos en los años 30 y 40. Pero que, sin embargo, eso contrasta muchas veces con la palabra de los testigos, de los sobrevivientes, que, por ejemplo, en el History Visual Archive, en el archivo visual de la Shoah Foundation, en la UCC, en la Universidad del Sur de California, ¿sí?, dan cuenta de las formas relativamente ilegales, clandestinas, pero a la vez accesibles, ¿sí?, de ingreso al territorio nacional. Invito a verlos, creo que el museo tiene algunos o acceso a algunos de ellos, pero es que en realidad para mí me resultó casi un ejercicio esquizofrénico, porque yo convivía con una bibliografía que hablaba de esa dimensión más restrictiva, pero esos testimonios también dan cuenta de algunas dimensiones que son interesantes para pensar. No sé, repongo un testimonio que quizás es uno de los testimonios más consagrados, el de Sara Ruz, por poner uno, que ingresa en los 40 igual, ¿no? Pero Sara ingresa obviamente por Paraguay, viaja en avión después de la guerra y demás, llega por Paraguay, cruzan a Clorinda, cruzan el río, ¿sí?, y ahí son recibidos por la policía. No sé si alguien escuchó alguna vez el testimonio de Sara, pero lo que cuenta Sara es muy impactante, porque lo que cuenta es que la policía los recibe bien, les da refugio, la cárcel es un refugio para Sara, pensando en la relación con Auschwitz, ¿no? Les dan de comer, los tratan bien, ¿sí?, les agencian una guarda por parte de los judíos que viven en el Chaco, en Formosa, ¿sí?, luego les tramitan las llegadas a Buenos Aires, y esa llegada que se da a mediados de las décadas del 40, ¿sí?, se consagra antes o a principios de la década del 50 con una rápida inserción en el mercado laboral, consiguen su casa en Villa Lynch o donde sea, se crean su pequeña industria. Digo, es como muy interesante esos pasajes, ¿sí?, entre el documento rígido, el documento estatal, que obviamente habla de una sensibilidad, establece patrones acerca de cómo se pensó la guerra, el holocausto y demás, pero que de alguna manera, ¿sí?, sopesado con esas otras dimensiones testimoniales, dan cuenta de cierta flexibilidad o cierta, podríamos decir, cierta impronta más permeable, ¿sí?, del Estado Nacional. De hecho, una de las dimensiones interesantes para pensar la presentación de Daniel, ¿sí?, es que aun cuando Chile y México tienen la voluntad de dejar ingresar refugiados, ¿sí?, el número que ingresa es superlativamente menor en relación a la Argentina.
¿sí? Y ahí esa dimensión es interesante. Deberíamos ver por qué la Argentina era un polo de atracción para muchos sobrevivientes, ¿sí? Y ahí los vínculos familiares, la construcción de la Argentina como, la construcción temprana de la Argentina como un lugar posible para los judíos, digo, que uno puede encontrar en el Estado judío de Herzl, por ejemplo, ¿sí? Esa construcción simbólica de la Argentina como un lugar de recepción de judíos, ¿sí? Muchas veces promovía esas posibilidades. Ahora, digo, ahí me parece que hay unas dimensiones que son interesantes para pensar en torno a esa cuestión de la recepción. La recepción de la Kristallnacht, pero particularmente la recepción del nazismo. Como vuelvo a reponer, como dije hoy, el trabajo de Malena, es muy interesante porque lo que pone en evidencia es que en los años 42, 43, 44, 45, además que se sabía específicamente la dimensión sobre los campos de concentración y exterminio, digamos, de que había noticias, testimonios, ¿sí? Denuncias acerca de lo que estaba ocurriendo con la matanza de judíos. Además, había una serie de acciones tendientes a reconstruir tempranamente una memoria del Holocausto. Los primeros testimonios de sobrevivientes del Holocausto, ¿sí? Se publican en Argentina, ¿sí? Incluso antes de que la guerra terminara, en 1943. La colección, lo voy a decir mal porque es en yiddish, pero la colección Dos Politische Identitum, ¿sí? Que se puede consultar en el yiddish, promovida por Mark Turcow, ¿sí? Empieza a publicar sus primeros trabajos en 1943, ¿sí? Y continúa hasta 1966-67 la publicación. Claro, en yiddish, con un público relativamente restringido, aunque no tanto en los años 40 y 50, no es la época actual. El primer testimonio de Elie Wiesel, ¿sí? Es publicado en esa colección, por ejemplo. Y muchos otros testimonios de figuras que luego fueron consagradas se publican en esa colección en Argentina en los tempranos 40, 50 y demás. La colección, dice Alejandro Duhovne, la colección tenía una virtud en un punto también, ¿no? Una virtud. La colección era producto de la pasión de Turcow, ¿sí? de un emprendedor de memoria, diríamos pensando en Sherin, pero también de una condición geográfica y económica. Las grandes imprentas en yiddish estaban en Varsovia, en Polonia, y estaban todas destruidas. Entonces lo que emergía como un polo de producción de impresión en yiddish era Buenos Aires y Nueva York, y económicamente era más rentable Buenos Aires. Entonces los libros se publican acá, pero se irradian, ¿sí? La circularidad que tienen los libros es superior al territorio nacional. Pero lo cierto es que desde el 43 en adelante encontramos una serie de iniciativas tendientes, por ejemplo, a recordar o a construir los lugares de recordación de los mártires del Holocausto. En 1945 se construye el primer monumento de recordación al Holocausto en el mundo, en el cementerio de La Tablada, ¿sí? Promovido por la comunidad judía de Buenos Aires. Un poco eso sí, lo cuenta bien Malena Chinsky, es un monumento que se hace en realidad para ir a rezar a los muertos, frente a la imposibilidad de darles entierro, sepultura, ¿sí? No las víctimas, pero sí los familiares afectados que leían día a día las notas en Mundo Israelita, en los más periódicos, respecto del destino de sus familiares europeos, ¿sí? Lo que hacen es promover la construcción de ese monumento, que es el primer monumento de recordación que se construye en 1945, apenas finalizada la guerra, apenas finalizado el Holocausto. Entonces, ahí me parece que hay una dimensión central para pensar esta cuestión de una temprana memoria del Holocausto que solemos como pasar por alto. Ahora, es cierto, esa temprana memoria del Holocausto estuvo mediada, ¿sí? Por el yiddish, una lengua a la que no todos tenemos acceso hoy día, por ejemplo, ni todos tenían acceso en aquellos tiempos, pero que también estuvo sujeta a disputas políticas de diversa índole. Cuando hice mi trabajo en Nuevación, justamente a principios del 2003, no quiero pensar hace cuánto, para pensar cuál fue la recepción del caso Eichmann en Argentina, me encontré con una gran desilusión que en realidad se volvió como el motor de mi investigación durante mucho tiempo. Es que francamente en 1960, de mayo de 1960 hasta 1962, cuando Eichmann es ejecutado, no encontré casi ninguna noticia, ¿sí? El tema pasa casi desapercibido. Se introduce a través del antisemitismo en Argentina, los atentados de Tacuara, de la Guardia Restauradora Nacionalista, aparece esa dimensión. Pero la cuestión del nazismo problematizado como la memoria del Holocausto, más bien, ¿sí? Aparece de un modo solapada.
respondía a cuestiones de la época también estratégicas. Efectivamente, la comunidad judía estaba siendo cuestionada en el espacio público por el secuestro, por la captura de Adolf Eichmann, ¿sí? Y quizás había hasta poco margen para poder celebrar ¿sí? reivindicar la captura en Argentina. Digo, Tacuara estaba muy activo, la Guardia Restauradora también, ¿sí? Pero lo cierto es que eso que empezó a mí como un problema para investigación, porque yo iba a buscar algo que no encontraba, ¿sí? Se convirtió también en una pregunta. Y entonces, ¿cuál era el problema? ¿O cuándo se empieza a recordar el Holocausto en Argentina? Y ahí una de las dimensiones es centrales, y ahora pienso también en los trabajos de Andrés sobre la Guerra Fría, que son formidables, o iluminadores, o no han resultado para mí. Lo cierto es que después del Holocausto, y después de tramitar el duelo, podríamos decir, después de esos primeros años que van del 40 al 50, de la erradicación, de la incorporación a la Argentina de los sobrevivientes, los refugiados y demás, ¿sí? La construcción de las referencias del antisemitismo es la Unión Soviética, porque es un problema aquí y ahora, ¿sí? Era un problema acuciante. Entonces, esa idea del antisemitismo, del Holocausto y la Alemania nazi, un poco habían quedado, no digo en el olvido, pero habían quedado como en un segundo plano frente a un problema que era mucho más real para los actores, que era cómo cuestionar, ¿sí? Las políticas, los crímenes del estalinismo y las políticas restrictivas hacia los judíos, ¿sí? que solía habiendo en la Unión Soviética. De hecho, un dato que es interesante, la primera aparición pública de Sherita Pleitá, la Organización de Sobrevivientes del Holocausto, es en 1967, durante la Guerra de los 6 días. ¿Sí? Es cuando ellos hacen público, digo, no es cuando se organiza la organización, es de mucho tiempo antes, pero su primer acto público, salir por fuera de las instituciones judías y reconocerse en el espacio público como sobrevivientes y darse el derecho a peticionar, podríamos decir, es en 1967, con una movilización a la Embajada de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuestionando el apoyo de los comunistas, de los soviéticos, a la guerra en Medio Oriente. Y ahí es interesante porque esa memoria no se constituye como una memoria más bien reivindicatoria del lugar de víctimas, sino que opera un discurso al contrario, con una capacidad de agencia en la que la experiencia del Holocausto les permite aparecer en el espacio público cuestionando el orden imperante, las cuestiones geopolíticas y demás. Y a mí me parece que esas dimensiones son centrales y deben también ser comprendidas. La memoria del Holocausto no es una memoria olvidada durante los años 40 o 50, sino que en un punto no es operatoria, no es operativa, ¿sí? Para pensar los problemas acuciantes de los actores en ese contexto. Y entonces, ¿cuándo emerge la memoria del Holocausto tal cual la conocemos hoy? Diana Wang, no sé si la escucharon, dijo algo interesante. Dijo, bueno, dice, la lista de Schindler, los testimonios de la Fundación Spielberg, que luego son los de la Shoah Foundation. Dice, los 90, ¿sí? Y el atentado a la AMIA son como los detonadores de esa experiencia. Yo me atrevo a decir que hay como algunos resquicios anteriores. La memoria de la dictadura militar, la memoria del Holocausto opera muy tempranamente durante los años de la propia dictadura militar, como un discurso construido por una serie diversa de actores, ¿sí? Denunciando lo que estaba sucediendo en Argentina. El más conocido de ellos es el testimonio de Jacobo Timerman, ¿sí? Que denuncia tempranamente, en el año 81 publica su libro, ¿sí? Pero que denuncia tempranamente o emparenta, ¿sí? La experiencia del Holocausto con lo que sucedía en la dictadura militar. Pero, por ejemplo, en 1977, Marek Alter, un sobreviviente, denuncia en Francia, en Le Monde Diplomatique, ¿sí? No, en Le Monde, publica una nota sobre la situación de los judíos en Argentina y la Unión Soviética, denunciando muy tempranamente, ¿sí? Lo que estaba pasando en Argentina con los judíos en relación a la existencia de campos de centros clandestinos de detención, de la tortura y detención de judíos durante la dictadura militar. Incluso, Larney Britt, en el año 76, logra promover una sesión parlamentaria en Estados Unidos atendiendo a la situación, a la violación de los derechos humanos que se estaba dando en Argentina, contando el caso de los judíos detenidos y desaparecidos, o aún en ese momento la idea de la desaparición todavía no está materializada, pero problematizando esta idea del no conocimiento del destino de las víctimas, donde lo que opera en el discurso es una no homologación en un sentido estricto, pero una puesta en diálogo con esa experiencia para volverla inteligible. Y ahí me parece que hay una dimensión que es interesante, ¿sí? De alguna manera es la propia experiencia de la dictadura militar la que activa, podríamos decir, la que alimenta, la que impulsa
una memoria del Holocausto en el espacio público un poco como la conocemos ahora, ¿sí? Un poco construyendo esa noción del crimen total, del crimen general, ¿sí? Y digamos, construyendo o cimentando, ¿sí?, la figura de las víctimas de los regímenes totalitarios. Y ahí, como dijo Beatriz hoy, pero como apareció un poco en el resto de las presentaciones, ¿sí?, la idea de esta idea de la víctima inocente, la víctima pasiva, ¿sí?, se construye en diálogo con la experiencia del Holocausto con la del terrorismo de Estado. Está claro que las víctimas del terrorismo de Estado, las víctimas de la dictadura militar, eran víctimas que tenían su condición de politicidad. Pero acá también hay una dimensión que es interesante para empezar la recepción del Holocausto, o qué entendemos hoy por la recepción del Holocausto. Solemos sostener esta idea de que los judíos fueron víctimas por su condición de judíos per se. Y como bien apareció en los trabajos, tanto de los que miran la derecha nacionalista, pienso el de María Inés, como los que miraron a los sectores más de izquierda o progresistas, ¿sí?, la idea del judío como víctima también enunciaba, se construía sobre una dimensión de politicidad, ya sea porque de alguna manera el judío, ¿sí?, era el judío bolchevique, ¿sí?, el que cimentaba, el que empujaba la idea de la revolución en Alemania, o ya sea porque el judío era el burgués, el especulador que había dado la puñalada por la espalda y había inducido la crisis económica europea. Pero esa idea de que los judíos no eran víctimas políticas también es una consideración que debe por lo menos someterse a debate o ponerse en cuestión. Claro está que está la dimensión biologicista, no renuncio a ello, pero la construcción del discurso en el espacio público, incluso en Mi lucha, de Hitler, ¿sí?, no renuncia a la politicidad de la figura del judío. Lo que no significa que los judíos sean especuladores, bancarios o comunistas, pero en el discurso, en el espacio público, esa construcción era fácilmente asimilable, ¿sí? Interpelable. Entonces, ahí hay una dimensión que también me parece interesante reponer. Sin embargo, y termino con estas dos observaciones, no me pasa inadvertido el debate sobre el nombre, ¿sí? Hoy Marcia, cuando hizo su presentación, dijo: yo prefiero llamarlo el pogromo de 1938 porque la Kristallnacht es una construcción alemana, ¿sí?, y alguien cuestionó esa dimensión porque efectivamente la idea del pogromo no es una idea alemana estrictamente, pero es una experiencia que se fragua en otros territorios, ¿sí?, con otras especificidades, y que de alguna manera emparenta la experiencia del nacionalsocialismo a otras experiencias que no tienen nada que ver con ella. Digo, no es lo mismo los judíos durante la Rusia zarista en el siglo XIX, principio del siglo XX, que lo que pasa con los judíos en Alemania en el siglo XX. Entonces, ahí también tenemos una dimensión, porque la dimensión del pogromo, ¿sí?, especifica un tipo de persecución y de crimen singular. Bruno dijo algo bien interesante. En realidad uno podría decir que el pogrom del 38, la experiencia del 38, ¿sí?, es una especie de violencia arcaica, ¿sí?, es como el último gesto de esa violencia, y en todo caso lo que hay es una violencia más radical, pero también mucho más moderna, mucho más, moderna, podríamos decir la palabra. Pero a la vez habría que problematizar esa dimensión del pogromo, porque efectivamente no es lo mismo, porque incluso los discursos que circulan y cuestionan y de alguna manera llevan adelante la tragedia del 38, ¿sí?, no tenían mucho que ver con esa dimensión histórica, con esa experiencia histórica. Incluso, no digo entonces que justificar la Kristallnacht, pero aún y todo, la Kristallnacht, ¿sí?, no es un término pensado, ¿sí?, de un modo celebratorio ni como para ocultar la experiencia de la persecución de los judíos en 1938. Quisiera terminar con esto. No tengo internet y quería leer algo, pero hay un texto que es muy ilustrativo, de un autor que es Juan Carulla, lo citó María Inés. Juan Carulla tiene una inversión en su trayectoria muy interesante porque es el fundador de... me sale Bandera Nacional, La Voz Nacional. Es el fundador de este diario de la derecha nacionalista, La Voz Nacional, que habla peste de los judíos en los 20, los 30 y demás, pero que en los 50 escribe unas memorias, ¿sí?, reconvirtiéndose, no en una figura específicamente liberal, pero donde lava su antisemitismo de otrora, ¿no?
Y quizás tiene una de las descripciones más ilustrativas de la Semana Trágica, ¿sí? De lo que ocurre en la semana de enero, en la segunda semana de enero de 1919 en Argentina. Lástima que no la tengo acá porque verdaderamente esa descripción, ¿sí? Es una descripción de la Kristallnacht. Básicamente, cómo describe ahí, ¿sí? La secuencia es muy parecida a lo que hemos escuchado y una tras otra vez como los testimonios de la Kristallnacht. Y sin embargo, en esa semana de 1919, como dijo Daniel, ¿sí? La nómina de las víctimas todavía aún no está construida, no hay una nómina oficial. La nómina estatal, la nómina construida por el Estado, pero que es el Estado inculpado a la vez, es de entre 300 y 400 víctimas. La nómina que construyen las organizaciones del movimiento obrero, ¿sí? Son de 1000 a 2000, depende de lo que decía Daniel. Y la nómina de las víctimas que construye la CIRA, la Congregación de la Israelita de la República Argentina, es de menos de 150. ¿Sí? Y ahí es interesante también pensar esa otra dimensión. Pienso en esta cuestión de lo que Jacob me invitó a decir, es la recepción de la Kristallnacht en Argentina. Estamos, no digo que obligados, pero estamos aquí reunidos para pensar sobre su impacto, sobre su dimensión. Porque nos interpela, porque el antisemitismo sigue vigente, ¿sí? Pero también me pregunto, ¿acaso la construcción, podríamos decir, la construcción de una memoria consagrada del Holocausto también no nos obnubila y no nos deja ver otras experiencias de las que también hemos sido parte, digamos, somos deudores y que estamos justamente invisibilizando? Estamos a mes y medio de los 100 años de la Semana Trágica. La experiencia es el pogrom más grande que hubo, si se puede usar esa palabra, ¿no? El pogrom, el ataque más grande que hubo en Argentina sobre judíos en menos de una semana, ya sean 150 a 2000 víctimas. Y sin embargo, digo, ¿qué estamos dispuestos a pensar o a debatir en torno a esa experiencia? ¿Sí? Entonces ahí me parece que es interesante. Muchas veces esto nos permite pensar el presente, como hoy. Todo lo que ustedes dijeron tuvo sus implicancias en el presente, pero el cuidado, la advertencia también, es que esa memoria no nos permita dialogar sobre problemas que nos aquejan. Gracias, espero haberlos compartido en la reflexión y gracias, Jaco.